Hola, ¿qué tal? Hoy veremos la parashá número 16, Beshalach, después de dejar ir. Vamos a estar viendo y meditando Éxodo 13, 17 hasta el capítulo 17, 16. La Haftará es Jueces, capítulo 5, 1 al 31. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Reciban nuestros saludos y pues vamos a estar meditando en esta parashá, Beshalach, después de dejar ir, de Éxodo 13, 17 hasta el 17, 16. Tan solo en el capítulo 14 hay muchas cosas que debemos observar y debemos poner eh, en práctica en nuestra vida. Vemos ahí que los egipcios estaban confundidos porque aparentemente Israel estaba regresando un poco después que salieron de Egipto y iban rumbo hacia la tierra prometida. Hicieron como un pequeño giro y aparentemente estaban regresando hacia Egipto y luego se quedaron frente al mar. Los pensamientos de nuestro Padre no son como los nuestros, sus estrategias son muy diferentes a las nuestras. Quiero decirles que es una estrategia perfecta. Y sobre todas las cosas, cuando vemos una situación que es imposible, hablando humanamente, entonces cuando el poder de Yahweh actúa, cuando el poder de Yahweh está actuando en esa situación que es aparentemente imposible, la transforma en algo posible, en algo a nuestro favor, siempre y cuando estemos caminando en su voluntad, siempre y cuando estemos yendo de acuerdo a sus preceptos, yendo de acuerdo a lo que Él ha establecido. El versículo 10 del capítulo 14 vemos que los egipcios iban ya rumbo hacia el pueblo de Israel, y dice ahí que el pueblo, los israelitas levantaron la vista y vieron que venían los egipcios con toda su furia a una persecución de exterminación y pues también de traerlos, recuperar lo más que se pudiera. O sea, no querían perder a sus esclavos, no querían perder lo que ellos estaban pues dando a Egipto, que era bastante. Entonces salieron en esa persecución y dice que tuvieron miedo los israelitas. Pues vieron, imagínate el polvadero ahí, vieron el ejército que habían reclutado para perseguir a Israel. Israel sintió miedo, de inmediato se pusieron a orar. Y aquí vemos que hay una apariencia espiritual. A veces las apariencias engañan. Aparentemente se pusieron espirituales, empezaron a orar, pero algo que vemos del versículo 11 al 12 es que oraron, pero les faltó fe. Es decir, sí levantaron su voz, clamaron quizás por la misma desesperación, por el mismo miedo, pero faltó un ingrediente importante que fue la fe. No tuvieron esa confianza en que Abba iba a responder. Entonces, en esa oración les faltó fe en Yahweh, les faltó confiar en Él. Por supuesto, esto era resultado de que realmente no conocían al Elohim de Israel. Les faltó o les faltaba confianza. Ahora, esa falta de confianza se convirtió en queja. Y fíjense que este principio es un principio muy importante. La falta de confianza se convierte en queja. Lo vuelvo a repetir. La falta de confianza se convierte en queja. Y fíjense que hablando de eso, el resultado de la desconfianza es porque no había una intimidad con Yahweh. No lo conocían como Moisés tenía esa relación. Moisés tenía una relación más profunda, más de cerca, conocía más al Eterno que el pueblo. Entonces, Moisés aún así tenía cierta dificultad, pero finalmente pudo caminar en la voluntad de Abba y lo hizo. Pero el pueblo le costó.
mucho trabajo confiar, porque no tenía esa intimidad. Y fíjense, si nosotros lo aplicamos en la vida familiar, en la vida matrimonial, cuando la pareja, cuando el matrimonio les falta esa intimidad, y no estoy hablando exactamente o exclusivamente de una relación sexual. La intimidad aquí está hablando de lo que es comunicación. Tener una comunicación plena con la pareja, estamos hablando del matrimonio, una comunicación transparente, una comunicación sin obstáculos, una comunicación en libertad y respeto. Cuando no existe esa comunicación, entonces la intimidad va decayendo, se va debilitando. Y cuando la intimidad decae, la desconfianza aumenta. Y la manifestación de esa desconfianza es precisamente en queja. Cuando vemos a las parejas de matrimonio que constantemente se están quejando, el hombre se queja de la mujer se queja del hombre, y se están queje y queje y queje y queje. Lo mismo sucede en la relación con los hijos. Padres, hijos, hijos, padres, también debe de haber una intimidad fuerte de comunicación transparente, en libertad, en respeto. Pero si no la hay, entonces esa falta de intimidad que trae desconfianza se denota por la queja. También los hijos se quejan de los padres de los hijos. Entonces aquí lo que estamos viendo en este principio, sucedió lo mismo al pueblo de Israel, se empezó a quejar. Aparentemente, fíjense lo que dije, aparentemente ante una situación difícil, levantaron su voz, oraron, vamos a decir, bueno, estuvieron espirituales, estuvieron orando, buscaron al Eterno. Sí, sí, pero lo buscaron sin fe. Lo buscaron pensando en que sí vamos a orar, pero pues quién sabe cómo nos vaya. Les faltó esa confianza. La prueba está que vemos ahí que Israel no valoraba bien su libertad, porque les faltaba conocer al Eterno y sobre todo conocer al Eterno, a Yahweh, ante las situaciones adversas. Ya habían visto la manifestación del poder de nuestro Padre en esa liberación con esas 10 plagas o esas 10 quebrantamientos a los dioses paganos de Egipto. Sin embargo, no bastó. No fue suficiente para reforzar la confianza. Por eso dice un salmo, el Salmo 103, que a Moshe le mostró sus caminos, sin embargo al pueblo solamente le mostró sus obras, la manifestación del poder. Y al mostrar los caminos, está hablando a Moshe, que le mostró sus caminos, está hablando de que había más intimidad, había más conocimiento. Moshe tenía más conocimiento de la voluntad del Padre. Entonces ahora estamos viendo una situación difícil. Está el mar, por un lado, por el otro lado están los egipcios. Y ahora vemos a Moshe que está ahí en el versículo 15. Yahweh le está mostrando que ya había escuchado la oración de que habían levantado el pueblo de Israel, pero que ya, eso fue en el versículo 10, pero que ya era tiempo de la acción, de moverse, de caminar. Algunos dicen que algunas personas se tiraban al mar creyendo que iba a pasar algo, que podían pasar, algunos comentarios. Y cuando Moisés levantó su brazo con esa vara, pues partió, se dividió el mar. Fue algo milagroso. Yo creo que es importante que ante las circunstancias debemos movernos en esa fe creyendo, teniendo la plena confianza de que nuestro Padre está actuando a favor nuestro, que eso es la fe. Cuando estamos hablando del Mar Rojo, que también por ahí hemos visto algunas notas que dicen que es el mar Eritreo, Eritreo. Quizás el Mar Rojo fue porque el nombre que le dieron era por el tinte de los corales que había ahí en esa zona. Pero también se dice que el nombre también venía porque estaba muy cerca el pueblo de Edom. Y el pueblo de Edom significa rojo. Bueno, pues ahora ya estamos viendo que ya el pueblo pues empezó a confrontar la situación
después de esa queja que tuvieron ante Moisés, ante Moshe, siguieron avanzando y en el versículo 19 estamos viendo algo interesante. Dice que el ángel de Yahweh se fue a la parte de atrás, ¿sí? Ahora sí que la retaguardia, el pueblo iba caminando, el ángel iba adelante y de repente se fue atrás, como proteger sus espaldas. Y estamos viendo cómo los detalles de nuestro Padre de protección, de luz, de sombra, de lo que es la sombra de la nube. Y yo quiero remarcar este punto, la protección de nuestro Padre hacia su pueblo. A mí el Salmo 3, el Salmo número 3 me gusta muchísimo de todos los 8 versículos y voy a mencionarte algunos para que los puedas escribir y puedas meditar en ellos, puedes poner en pausa el audio. El Salmo 3, del 1 al 8, el Salmo 18:30, repito, 18:30, Zacarías 2, versículo 5, Salmo 5:12, Salmo 7:10 e Isaías 45, 2 al 3. Estas son algunas de las escrituras que nos muestran cómo es la protección de nuestro Padre. Es un escudo alrededor nuestro. Y fíjate cómo dice alrededor nuestro, por el frente, por los lados, en la parte de atrás, nos protege. Zacarías 2:5 me encanta mucho porque dice que es un fuego alrededor nuestro. Hay momentos en que he orado, no siempre, pero cuando estoy clamando por protección, siempre me gusta decir, Padre, por favor, te rogamos que pongas fuego alrededor nuestro, de nuestra casa, en fin, porque es fuego de protección. También el Salmo 5:12, 7:10 también nos habla de esa protección. Isaías 45 dice que Él va marchando frente de nosotros, tumbando las puertas, tumbando los candados. En fin, estamos viendo cómo es la protección de nuestro Abba, de nuestro Padre Santo, hacia su pueblo escogido, hacia Israel. Con respecto al enemigo, que en este caso es los egipcios, vemos que se desarrolló una densa oscuridad, pero una densa oscuridad que no podían ver más allá de su nariz. Solamente Abba lo puede hacer. Eso trajo desequilibrio emocional, trajo inseguridad a los mismos egipcios, tuvieron miedo, ¿sí? Los carros empezaron a salirse las ruedas, a romperse, empezaron a tener muchas dificultades para avanzar, cada vez era más difícil, más lento. Entonces, cuando vieron esas circunstancias, los egipcios, los soldados empezaron a tener miedo, se querían regresar porque como vieron cómo las plagas los aplastó, ¿sí? Y fue algo humillante, el poder de Abba humillando sus dioses, humillando a Egipto, a los egipcios. Entonces los egipcios estaban confundidos, tenían miedo y querían regresarse a la orilla, pero como estaba todavía oscuro, muy denso, ellos no podían ver. En lugar de salir hacia la orilla, corrieron todavía más hacia mar. Ahora sí que rumbo a donde estaba Israel, hacia adentro. Entonces, pues ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Que ya después que el pueblo fue pasando, que ya estaba a salvo, las olas cayeron encima de los egipcios. Ahora, hablando de este mar, Lam Suf, el mar que cruzó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, se conoce como Lam Suf, ustedes, Lam Suf, S-U-F, pueden verlo en el mapa, es el mar que pues cruzó el pueblo al salir de Egipto. Lam Suf significa mar de juncos, pero también es mar del fin. Fíjense, mar del fin. Y realmente ahí tuvo fin el enemigo de Israel que en ese momento era, que estaba persiguiendo, que iban rumbo a la destrucción de Israel, pero sin embargo ellos fueron destruidos. Por eso el mar del fin, Lam Suf, mar del fin, fue fin para los egipcios. Algunos historiadores opinan que cruzaron el mar de Suez cuando salieron de Egipto. En fin, yo creo que hay historiadores que tienen ese pensamiento. Nosotros estamos hablando de acuerdo a lo que las escrituras nos están mostrando. Pero bueno, la conclusión sobre el mar fue el fin de los egipcios que salieron en persecución del pueblo de Israel. Ahí vemos el capítulo 14.
Y vemos cómo Abba los protegió. Dice Moshe, ustedes quédense tranquilos, quédense quietos, vean cómo el poder de Hashem va a obrar a favor nuestro, y esos egipcios que ustedes ven ahorita ya no los volverán a ver, ¿sí? Como sus opresores. Y realmente aquí vemos cómo nuestro Padre intervino de manera directa para defender al pueblo de Israel. Por eso le dijo, ustedes quédense quietos, en silencio. En algunas versiones hablan de quedarse en silencio. Y yo creo que eso es importante marcarlo porque el silencio es parte también de estar en confianza. No nada más es estar orando, orando, orando como tarabitas, hablar, 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 sino también debe de haber una etapa de silencio, de espera. ¿Ok? Y entonces esto también fue una prueba para el pueblo que se movió, pues vieron cómo el mar se abrió, empezaron a caminar, ahora sí que esperando que Abba actuara en ese silencio de confianza, de estar tranquilos, relajados. Y yo creo que esa parte nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. Todos de alguna manera confrontamos alguna situación de la vida y yo creo que a veces viene como que quiere llegar la desesperación a nosotros y debemos aprender de esta situación, de confiar realmente, de no estar orando desesperados, de estar hable y hable y hable y hable. Podemos caer en ese error de estar orando por desesperación. Cuando una persona está desesperada, está hable, hable y llorando y llorando y llorando, y pues aparentemente es algo muy espiritual la persona, pero no, ¿sí? Yo creo que cuando una persona está en confianza, podemos exponer nuestras cosas al Padre, el Padre nos escucha y debemos esperar, debemos estar tranquilos, debemos esperar en silencio a que Él responda de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su tiempo. Pero pues yo creo que a veces hemos caído en esa desesperación, creyendo que si estamos hablando, 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 la respuesta va a ser más rápida. Pero tenemos que aprender a esperar, mis queridos. Tenemos que aprender a esperar en silencio. Vemos ahora el capítulo 15 que pues empieza con un cántico de gratitud. Yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que es el poder de la gratitud. Debemos ser agradecidos con nuestro Padre Eterno. A veces se pierde la capacidad de ser agradecidos. El cántico de gratitud, el cántico que Moshe levantó, es un cántico profético. Solamente vamos a mencionarlo, no vamos a profundizar porque tiene muchísimo. Yo creo que tendríamos que hacer unas 3, 4 horas tan solo con esta parasha. Pero está mostrando una victoria que no fue con armas humanas, sino fue una victoria con el poder que emana en el nombre de Yahweh. Y pues toda la gloria es para nuestro Padre Santo, porque por su gran amor, por su gran poder y porque Él es fiel a sus promesas, a sus pactos, liberó al pueblo de Israel de esa esclavitud que estaban con los egipcios, estaban siendo lastimados, torturados, abusados, en fin. Pero yo creo que nuestro Padre siempre ha sido firme en sus promesas y en sus pactos y lo demostró una vez más ahí, liberando de manera magistral, de manera majestuosa, como nadie puede hacerlo, liberó a la gran nación de Israel. El cántico de gratitud, y vemos también que la profetisa Miriam pues salió danzando, salió adorando, alabando, exaltando al Eterno, también por supuesto diciendo cánticos proféticos, y muchas, ahora sí que las mujeres siguieron el ejemplo de Miriam y tomaron sus tambores, tomaron instrumentos para danzar y para exaltar al Eterno. Ahora nos encontramos con una situación. El pueblo empieza a, a tener sed. Imagínate en un desierto donde pues el agua no es algo que abunde y empiezan a tener sed. Y encuentran un lugar donde pues aparentemente podían tomar agua, pero estaban amargas. Eran aguas que no estaban listas para tomarse, no estaban potables.
Y pues realmente Yahweh estaba probando, estaba tratando con el corazón del pueblo de Israel. Y pues lamentablemente salió lo que había dentro. Expresaron su necesidad, pero no lo pidieron de buena manera. El agua que estaban solicitando lo pidieron con muy, pero muy mala actitud, muy mala manera. Lo hicieron otra vez con queja. Y fíjense que hemos estado hablando que la queja no es algo bueno para nosotros. Si nosotros acostumbramos, o si nosotros o las personas acostumbran a estarse quejando, quejando y quejando, pues es un sinónimo de maldición. Porque una persona que se está quejando, que está murmurando y quejándose, está dentro de lo que es el concepto de maldición. Y dice el Salmo 109 que cuando una persona no sabe hacer el bien, no sabe hacer el bien, no sabe hablar bien, o sea, es decir, siempre está hablando con queja, murmuraciones, malas palabras. Entonces dice el Salmo 109 que esas maldiciones se revierten a su propia vida y penetran su propio cuerpo, o sea, pueden llegar hasta afectar. Hemos escuchado personas dando testimonio que su salud ha sido afectada de una manera impresionante en su cuerpo, pues ahora sí que por estar hablando queja, murmuración y palabras que no son buenas, que no edifican. Yo creo que es bueno detenernos y estar pensando, bueno, las palabras que yo estoy hablando edifican a mis oyentes, a las personas que están alrededor mío, que me están escuchando, empezando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, empezando en nuestro núcleo familiar. La pregunta es, mis palabras, las palabras que yo estoy emitiendo cada momento y cada día, edifican a las personas que están a mi alrededor. Y si siempre hay queja, si siempre hay murmuración, si siempre estamos o la persona está deseando algo que no es bueno para la otra persona, pues la maldición se va a revertir a su vida. Y en este caso vemos acá en el capítulo 15 del 22 al 27 que el pueblo, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas, si no es que un poco más, de personas, sin contar los animales. Imagínate todo, toda una ciudad con animales y todo, 2 millones de personas más los animales solicitando agua. Era una presión, era la locura, queremos tomar agua y luego la que había en ese momento estaba mal. Entonces, pues para nuestro padre no hay imposibles. Había un árbol, le dijo, échalo, córtalo y échalo ahí. Cuando el agua entró al agua, cuando el árbol entró esa agua ahí quedó, el milagro fue que el agua se hizo potable, entonces ya el pueblo pudo tomar. O sea, para nuestro Padre no hay imposibles. Pero aquí viene una situación. Nuestro Padre estaba probando el corazón del pueblo. Lamentablemente la prueba no la superó, no la pasó, porque solicitó el agua al líder, que en este caso Moshe, la solicitó pero con una actitud equivocada. ¿Cómo solicitas tú las cosas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Si nosotros los padres le pedimos algo a nuestros hijos, pues tenemos que decirlo por favor. Oye, hijo, y si decimos su nombre o lo más decimos hijo, oye, hijo, por favor, pásame ese vaso o esa taza, ese plato o cualquier cosa, pásamelo por favor. Y cuando el hijo viene y te lo entrega, decir gracias. Y eso es también un principio de fe. Cuando nosotros aprendemos a pedir las cosas bien, pues es un principio de fe. Y volvemos a retomar lo que dije al principio, cuando no hay una intimidad, de una relación íntima, profunda, que puedan conocerse las personas, entonces la falta de intimidad trae como consecuencia la falta de confianza. La falta de confianza, que es falta de fe, en fin, se refleja en queja. Entonces, las personas que constantemente se están quejando, que porque salió el sol y porque está muy fuerte, y porque no salió el sol y hace frío, y porque ahora ya no llueve, también se quejan, y si está lloviendo, también se quejan, o sea, se quejan por todo. Entonces, esas personas nos están demostrando que en su lenguaje está confirmando que esa persona no tiene una intimidad con el Eterno, no lo conoce. Y dice Jeremías que a nuestro Padre lo que más le interesa es que lo conozcamos, que Él es Elohim, que Él es Dios.
Entonces, ¿qué tanto conocemos a nuestro Padre? Y cuando estamos ante una circunstancia difícil, adversa, ¿cómo nos expresamos? Y si nosotros nos llegamos a expresar con una queja ante la adversidad, entonces estamos demostrando que no tenemos fe, que no tenemos confianza en nuestro Padre y que eso es el resultado de que no lo conocemos. Hay personas que saben de Dios. Es más, se saben los versículos, saben versículos de la Biblia, pero pueden tener una cabeza de calabaza de esas grandotas y un corazón de pasita, o sea, chiquito. Significa que no conoce, no hay fe. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si aún no ha bajado a tu corazón y no se ha transformado en fe? ¿Sí? Y nosotros debemos esforzarnos por conocer, porque comentamos, esta es la vida eterna. Lo dijo Yeshua en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y al Mashiach, a quien tú has enviado. Entonces, debemos enfocarnos a conocer. Y si nosotros conocemos más a nuestro Padre, a nuestro Mashiach, nos vamos a elevar espiritualmente al nivel que nuestro Padre quiere que estemos. Como dice Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, si yo quiero saber qué está pensando nuestro Padre ante una situación, yo necesito elevarme espiritualmente y no quedarme al ras de piso, que es realmente una actitud de soberbia, una actitud egoísta. Entonces yo debo elevarme al nivel que nuestro Padre quiere, al nivel de sus pensamientos, para poder ver qué es lo que está pensando nuestro Padre y ver también cómo hace las cosas Él. Entonces, este punto aquí con el pueblo de Israel, lamentablemente la prueba no la superó, y pues vemos que Dios respondió con un milagro, como siempre, en su misericordia respondió. Y pues vemos ahí una parte de la escritura que dice, ¿hasta cuándo me van a creer? La pregunta es, ¿dirá lo mismo de nosotros? ¿Dirá nuestro Padre lo mismo de, ¿hasta cuándo me vas a creer? ¿Hasta cuándo me vas a creer? Y yo creo que la manera de expresarnos demuestra el nivel espiritual en que estamos. Demuestra que tanto conocemos a nuestro Padre. El versículo 27 del capítulo 15 nos muestra que había un oasis, tenía 12 fuentes de agua, que pues nos representa 12 tribus, pero había 70 palmeras. Y aquí podemos pensar en dos cosas. Puede representar los 70 ancianos, los 70 jueces, que la escritura muestra que era la parte jurídica, pero también nos puede representar las 70 naciones. Pues ahora sí que depende del contexto que lo estemos viendo. Si estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel, pues sería la parte jurídica, los 70 ancianos. Bien, en el versículo 26 del capítulo 15, la clave para tener una mejor protección es estudiar la Torah, una protección divina. Estudiar la Torah, obedecer sus mandamientos. Esa es la mejor manera de tener una protección. Si nosotros estamos dentro de los muros de la Torá, por decirlo así, estamos en medio, como dice Zacarías 2:5, ¿sí? Nuestro Padre son como muros de fuego alrededor nuestro, donde dentro de esos muros está su gloria. Si nosotros estamos dentro de esos muros de fuego, de protección, dentro de esos muros está su gloria. Dentro de esos muros vamos a estar protegidos. Y recordemos que hemos dicho en las enseñanzas que la Torah es como son muros de contención alrededor nuestro que nos permiten protegernos para que no nos desviemos, para que no nos desboquemos, porque del otro lado del muro están las serpientes. Están las serpientes que con su mordedura pueden poner maldiciones sobre nuestra vida porque estamos fuera de la protección de nuestro Padre. Como un comentario, estamos hablando de las plagas, por decir así, cuando estaba Israel todavía en Egipto, y las plagas estaban aplastando y humillando los dioses de egipcios. Había israelitas que no quisieron realmente entrar en pacto, que no creyeron, y que también perdieron la vida cuando algunos egipcios murieron. También hubo israelitas que estaban dentro de Egipto trabajando, que tenían cierta posición,
que habían logrado ahí, no quisieron abandonar ese tipo de vida, no quisieron aliarse con Yahweh. Entonces la historia nos muestra que también hubo pérdidas de israelitas porque no estaban dentro de la protección, no estaban dentro de lo que, no obedecieron las instrucciones que el Padre dijo. Hemos visto que se tenía que poner sangre en el dintel y todo eso. Muchos no lo hicieron, ¿ok? Porque no lo creyeron y pues sufrieron las consecuencias. O sea, no voy a decir muchos, algunos de los israelitas, no nos dice cantidad, pero sí es importante que cuando nosotros nos salimos de esa protección, por supuesto que podemos sufrir las consecuencias, porque estamos en una guerra espiritual, como dice Pablo, el maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Son serpientes que están esperando que alguien se descuide para morder y poner maldiciones. Pero aquí en el versículo 26 del capítulo 15 nos muestra claramente que la clave de la protección divina es estar dentro de esos muros de protección de la Torah, estudiar la Torah, amarla y obedecerla. Porque hay personas que la pueden estudiar, pero no la obedecen. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No, no es suficiente. Necesitamos estudiar y obedecer la Torah. Pues recordemos cómo le dijo a Josué, ¿sí? Que debes de reflexionar de día y de noche en la Torah para que te vaya bien. Y pues esos son los mismos consejos para nosotros. Si nosotros queremos que nos vaya bien en esta vida, que nos vaya bien en el matrimonio, que nos vaya bien en la relación con nuestros hijos, que nos vaya bien en todas las áreas, pues necesitamos meditar, necesitamos estudiar, meditar, memorizar, ¿sí? Practicar la palabra. Y yo creo que eso es importante. No nada más es leerla, porque, como dijimos hace un momento, yo necesito obedecerla, aplicarla en mi vida. Bien, el capítulo 16, pues vemos ahí también la inconformidad de los hijos de Israel, pues ellos estaban recordando cómo comían carne, las ollas de carne, como decimos en México, mole de olla que trae verduras y carne y todo eso. Y estaban recordando que todo eso lo comían allá en Egipto, y pues ahora estaban en el desierto y no hay que ese caldo de olla, no hay lo que ellos comían allá, que supuestamente estaba bien, pero pues era una comida bajo una esclavitud y sufrimiento. Y pues la provisión que sacaron, habían sacado de Egipto, el alimento que traían de Egipto, pues ya se empezaba a acabar, ya estaba a punto de acabarse. Y pues ellos se dieron cuenta y dice, oye, ya la comida ya nada más nos queda para hoy. ¿Y ahora qué vamos a comer mañana? ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué van a comer los animalitos que traemos, las vacas, los borregos? ¿Qué? Entonces, como que empezó ahí una crisis y ya no sabían, dicen, nos vamos a morir de hambre. Empezaron a murmurar otra vez, empezaron a quejarse. Y pues ahora sí que la comadre de la queja es la murmuración. Entonces las dos comadres andaban ahí a todo lo que da. Nos vamos a morir de hambre y empezaron a murmurar. Y como dije hace un momento, empezaron a recordar el pasado. Y pues el Eterno ya tenía planeado que les iba a dar el maná. Nuestro Padre tiene todo planeado. Nuestro Padre no improvisa. Él ya tiene trazado lo que se va a hacer, cómo va a ser. Pero nada más nosotros vamos a colaborar creyendo que así va a ser y tenemos que colaborar haciendo lo que nos corresponde en fe. Y pues sí, o sea, sí les mandó carne, las codornices, comieron hasta que se hastiaron, pero hubo un juicio ahí también porque el padre se molestó, porque la actitud, vuelvo al punto, la actitud, la manera de pedir, ¿sí? Y la manera que estaban pidiendo era con queja, murmurando, y pues eso a nuestro padre le molesta. Y volvemos al punto, si nosotros tenemos esa situación, quizás costumbre de estar murmurando o quejándonos a cada rato, quiero decirte que nuestro Padre se molesta y debemos tener cuidado. Quizás hay cuestiones que puedes estar sufriendo en tu vida personal o matrimonial o con tus hijos, por tu manera de hablar. ¿Sí? Por tu manera de hablar atrae cosas que no son buenas para tu vida ni para tu familia. Entonces yo creo que sí es bueno que hagas un inventario o que hagamos un inventario de las palabras que estamos usando, de cómo nos estamos expresando con nuestra familia, cómo nos estamos expresando
con la gente que está a nuestro alrededor, si somos patrones, cómo nos expresamos con la gente que trabaja con nosotros, si somos empleados, cómo nos expresamos con los compañeros, cómo nos expresamos con el jefe o cómo nos expresamos del jefe. Entonces, es un tiempo de reflexión. ¿Cómo está el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a observar el capítulo, ahí mismo el capítulo 16, pero del 13 al 36, cuando nos está hablando del alimento del maná. Milagrosamente, nuestro Padre les proveía cada mañana ese alimento y cada familia, cada persona, por decirlo así, tenía que recoger un homer por cabeza, o sea, por persona. Y si recogían un poco más, cuando llegaban a su casa tenían exactamente un homer, lo que era esa medida. Y los que recogían menos, al llegar a su casa o estar en su casa, tenían exactamente un homer. O sea, fue una provisión milagrosa. El que recogía más o el que recogía menos, había una medida igual para todos. Y pues ahí se menciona también de que el Shabbat fue dedicado, ¿sí? Se le entregó para que el pueblo lo guardara, lo santificara, honrara al Eterno, porque guardar el Shabbat es para honrar al Eterno. Y pues es el tema de que hoy en día, cuando dicen que es el día del descanso, es el domingo, pues eso lo estableció Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325 de esta era común. Y pues realmente ese es el cuarto mandamiento. Es el cuarto mandamiento que viene en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. El Shabbat es una señal de pacto cuando Yahweh está en pacto con una persona, guarda el Shabbat. Si no estás en pacto con el Eterno, pues no necesitas guardar el Shabbat. Algunos dicen es que Yeshua es el Señor del Shabbat. Pues sí, con más razón. Si Él es el Señor del Shabbat y Él nos está diciendo que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Y el mandamiento no son de Él, sino del Padre, porque Él vino a hablar los mandamientos del Padre. Entonces, si me amas, guarda los mandamientos. Y el cuarto mandamiento es guardar el Shabbat. Entonces, si Él es mi Señor, significa que Él es mi dueño. Él es pues mi patrón, mi dueño, yo soy su esclavo, si Él es mi Señor, entonces yo voy a obedecer sus indicaciones. Entonces el Shabbat es una señal, como dice Éxodo 20:20, como dice Éxodo, perdón, no, perdón, es Ezequiel 20:20, corrijo, Ezequiel 20:20, Éxodo 31:12, donde nos muestra que el que está o entra en pacto con Yahweh, la señal de ese pacto es guardar el Shabbat. Entonces, si no se guarda el Shabbat, bueno, pues es que no estás en pacto, no estás en esa obediencia, porque es una señal y es perpetuo. Algunos dicen, bueno, es que eso es para Israel. Así es, tienes toda la razón, es para Israel. Pero pues ahora nosotros pertenecemos a Israel, somos Israel. El Israel espiritual no existe. No hay una escritura, ni una, que diga que los creyentes en el Mesías se convierten en un Israel espiritual o alterno. No hay una. Dice precisamente el Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice en Efesios 2, del 11 al 20, que nosotros ahora en el Mesías Yeshua, al creer en Él, al entregar nuestra vida total a Él, y que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, ahora sí que nuestro Mashiach, entonces dice que ahora por medio de Él somos injertados, como dice Romanos 11, somos injertados a Israel, y dice Efesios 2, 11 al 20, que ahora nosotros antes no teníamos pueblo, no teníamos promesa, no teníamos Dios, pero ahora por medio del Mesías hemos entrado en paz, en pacto, en alianza, y ahora tenemos un Dios que es Yahweh, nuestro Padre, tenemos un Mashiach que es Yeshua, entramos en pacto y ahora estamos dentro de Israel y somos coherederos de la herencia que tiene Israel porque somos parte de Israel. Sugiero que escuchen la enseñanza estamos dando la carta a los Efesios, aquí en YouTube y también en iVoox, nos encuentran como Ministerio 710 y busca ahí en YouTube, dice la congregación de Éfeso, ahí estamos estudiando capítulo por capítulo, verso por verso,
y explicamos precisamente eso, que ahora nosotros somos parte de Israel. Entonces aquí el guardar el Shabbat es solo para los que pertenecen a Israel. Los que no son de Israel, pues no necesitas guardarlo porque no estás en pacto. Pero los que están en pacto con ¿cómo se llama? Con el emperador Constantino, los que están en pacto con el emperador Constantino, entonces guardan el domingo, ¿ok? Porque ellos son los que establecieron el domingo y quebrantaron el cuarto mandamiento, lo hicieron a un lado. Si ustedes investigan, y les animo que lo hagan, en los mandamientos que tiene la Iglesia Católica, eliminaron el cuarto mandamiento. No existe. Hicieron sus 10 mandamientos a su manera y a su conveniencia. Lamentablemente esos mandamientos, como la cabeza de todo el cristianismo es la Iglesia Católica, toda esa idea se la pasaron a todas las denominaciones que están debajo de la cabeza principal del católico romano, se pasó toda esa creencia. Pero yo insisto que podamos investigar y regresar a las escrituras y obedecer tal como dice Yeshua. Y dice Primera de Juan 2, 3 al 6, que si nosotros conocemos a Yeshua, conocemos al Padre, pues vamos a obedecer los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero si no obedecemos el cuarto, entonces realmente no lo estamos conociendo. Y también dice ahí que aquel que realmente conoce al Padre y conoce a Yeshua va a vivir como Yeshua vivió. Y vemos que Lucas 4:16 dice que Yeshua se congregaba los Shabbat, ¿sí? Él se reunía en los días sábados, en el Shabbat. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías es judío, porque nuestro Mesías obedece la Torá y obedeció la Torá y nos ordenó a nosotros que lo obedeciéramos, como dice en Mateo 23, del 1 al 3, que todo lo que se diga en la silla de Moisés debemos obedecerlo y que no hagamos como los fariseos, como los escribas, en fin, como ellos, porque ellos nada más lo leían, lo explicaban, pero no lo obedecían. Entonces, el Shabbat es una señal, es importante y es algo por fe. Decíamos en una de estas grabaciones que los que son personas que trabajan para un patrón y el patrón le dice que tienen que trabajar en el Shabbat, pues tienen que obedecer porque no son dueños de negocio. Entonces, alguna alternativa me han preguntado y pues yo aprendí esto, que bueno, si tú tienes que trabajar, pues dilo, tómalo como un servicio para Dios. Señor, yo te voy a servir a ti y lo que me paguen ese día, si me pagan 100 pesos, pues esos 100 pesos los voy a tomar como una ofrenda, o sea, los voy a entregar tal cual y los voy a sembrar a una viuda, a un huérfano o en la congregación donde me estoy alimentando, lo voy a sembrar y no lo voy a tomar para mí porque estoy sirviendo. Trabajo significa cuando te pagan por hacer algo. Entonces nuestro Padre no quiere que estemos trabajando, o sea, por ese dinero. Entonces, eso sería una alternativa. Y para los que son dueños de negocio, que tienen la capacidad de cerrar, pues ahí yo les animo a que usen la fe, porque a veces piensan, es que la situación está muy difícil y pues tengo que abrir para tener más ingresos y no me alcanza. Y pues esto es por fe. Yo creo que aquí tenemos que pensar si yo quiero honrar a mi padre, si quiero estar en obediencia, si quiero estar dentro de ese muro de protección. Hay una parte en Levítico capítulo 25, Levítico 25, 18 al 22. Me encanta esa parte porque dice que trabajar la tierra, se debe trabajar la tierra 6 años y en el séptimo se debe descansar, o sea, no se debe de sembrar, no se va a trabajar la tierra, sino que dejamos la tierra y que pues lo que ella produzca y descanse. Pero nuestro Padre nos asegura que si nosotros trabajamos 6 años y en el sexto año dice que nos va a dar suficiente y más de lo que podamos quizás necesitar en el séptimo año. Dice, te daré como para 3 años alimento. Entonces vas a tener alimento en el sexto, vas a tener alimento en el séptimo y vas a empezar a trabajar la tierra en el octavo año otra vez para empezar otros 6. Vas a empezar a trabajar el octavo año y todavía tienes alimento, ¿sí? Del sexto, del que recolectaste. Eso dice Levítico 25, 18 al 22. Es un principio espiritual, es un principio de obediencia, es un principio de fe. Hemos visto testimonios
de personas que dicen, mira, yo trabajo, por decir, el domingo trabajo de 10 a 2 de la tarde. El lunes trabajo todo así que normal, de 10 a 8 de la noche, o a 6 de la tarde, 7 de la tarde, dependiendo del negocio. Y así, pero el viernes trabajo hasta las 5 de la tarde. Oye, pero ¿por qué hasta las 5? Porque vamos a prepararnos al Shabbat. Porque el Shabbat empieza el viernes en la noche, cuando oscurece, y termina al otro día al oscurecer del sábado, empieza el primer día de la semana. Y hemos visto personas que cuando toman la estrategia o la manera que nuestro Padre ha establecido en las Escrituras, sus negocios empiezan a prosperar paulatinamente, progresivamente. Hay momentos en que cuando decidimos obedecer a nuestro Padre y hacer las cosas como Él dice que deben de hacerse, somos probados también, ¿sí? Y a veces ha sucedido, hemos escuchado testimonios, que al principio como que no está resultando, como que realmente no me está dando, pero estamos siendo probados y tenemos que permanecer en obediencia. Y eso, el permanecer en obediencia, pase lo que pase, hay recompensa. Y de ahí viene, ¡prum! Se levanta de una manera impresionante y llega el momento que ganas más, tienes más entradas, trabajando los 6 días de la semana, tal como lo dice el Padre, que trabajar 7. O descansar el otro día, descansar el día que Constantino dijo que se debe descansar. Entonces aquí está la pregunta, ¿a quién le vas a obedecer? A nuestro Padre Eterno, que él dijo en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 que el Shabbat hay que descansarlo, o le vas a hacer caso al emperador Constantino, que él estableció que el cuarto mandamiento ya no le hagan caso, que ahora es el domingo porque es el día del sol, es el día del dios Mitra, es el día que Constantino adoraba, porque Constantino aparentemente era cristiano, no lo era, él adoraba al dios Mitra y hasta la fecha, hasta el día de hoy, si ustedes observan su simbología de la Iglesia Católica, todo está escondido y habla del dios Mitra. Pero bueno, eso no es el momento de estar hablando de esa situación. Guardar el Shabbat es por fe, es un principio espiritual. Y bueno, vemos que por 6 días tenían que recoger el maná, regresando al tema, y así lo estuvieron haciendo por 40 años. El séptimo día no recogían, se quedaban en casa, se quedaban reposando, se quedaban ahí meditando en todas las maravillas que nuestro Padre estaba haciendo. 40 años, así lo estuvieron haciendo. 40 años el alimento no falló, puntualmente llegaba como, ahora sí que esas hojuelitas, ese maná, ese pan diario de alimentación. Y lo mismo sucede hoy en día. El pan diario espiritual que está en la Torá está al día, de ese no faltará jamás. Y nosotros podemos disfrutar de esas mieles que tiene la Torá. Ahora entramos al capítulo 17 y los primeros 7 versículos vuelve ahora sí que la misma situación. El pueblo tiene sed, no había agua potable, no había agua para tomar. Y bueno, como dijimos hace un ratito, había aproximadamente 2 millones de personas, más los animalitos que traían. Pues sí, era una crisis, era una situación difícil, pero como se dice aquí en México, en el pedir está el dar. Y el pueblo ya tenía como hábito de expresión la queja y la murmuración. Era su medio de expresión. Y volvió de nuevo a murmurar y a quejarse. Ya era parte de su personalidad, por decirlo así. Y por favor, yo creo que sí es bueno que nos detengamos y analicemos cómo nos expresamos, cómo pedimos las cosas. A lo mejor no nos damos cuenta que nos estamos quejando y murmurando a cada rato. Yo creo que es tiempo de cambiar. Creo que esta paracha nos está apuntando en esa área que sí debemos tomar, pero muy en cuenta, porque a nuestro Padre le molesta. Algo que a nuestro Padre le molesta es la falta de fe. Y la queja y la murmuración es una expresión de falta de fe. Y pues ahí nuestro Padre le dio instrucciones a Moshe que golpeara ahí y golpeó la roca y salió agua. Abundante agua, cristalina, potable, deliciosa, fresca. Y luego hace esta pregunta, ¿está Yahweh con nosotros o no?
Y vemos aquí prueba tras prueba cómo nuestro Padre les mostraba las codornices, el maná, ahora el agua. Y algo que también me impresiona que durante 40 años la ropa no se les acabó. Imagínate los niños, la ropa iba creciendo junto con ellos. Las sandalias, los zapatos de aquellos tiempos, sandalias que usaban, iba creciendo conforme el niño iba creciendo. Eso fue un milagro. La pregunta es esta, ¿tú te das cuenta, los que tenemos la bendición de ser padres, tú te diste cuenta cómo creció tu hijo? ¿Tú te diste cuenta cómo lo tenías en tus brazos, chiquito, el bebé, tomando el alimento de mamá en su pecho? Y de repente ya tiene 2, 3 años y ya hasta camina, corre, brinca. O sea, ¿tú te diste cuenta en qué momento creció? Pues no, porque todos los días lo veías. Y lo mismo sucedía, traían la ropa puesta, todos los días iban creciendo y no se daban cuenta que la ropa y el calzado y todo lo que usaban iba creciendo juntamente con ellos. Ahora sí que aquí no es de como ver Rosita, oye, que esta ropa ya tiene muchos años y mira, parece nueva. Eso fue un milagro, o sea, en el desierto vieron milagro tras milagro, milagro tras milagro. Sin embargo, vuelvo al punto, no conocían a Yahweh, no lo conocían, porque la falta de conocimiento, por la falta de intimidad, hay desconfianza, hay falta de fe, y eso es lo que demostraron con su murmuración, con su queja, que no conocían al Eterno. Entonces, yo creo que eso es importante que nosotros lo consideremos. Luego vemos del versículo 8 al 16 que pues viene Amalek a pelear. Amalek es el descendiente de Saúl, su nieto, y pues viene a molestar a Israel. Y pues todo lo que es la historia del pueblo de Israel, lo que es Ismael y Esaú, han estado molestando al pueblo, de alguna manera lo han querido borrar su existencia de la tierra, no lo han logrado ni lo van a lograr. Se han aliado Ismael con Esaú, se han unido para atacar, para vencer, para aplastar a Israel. No lo han logrado ni lo lograrán. Y en esta ocasión vemos que el pueblo de Israel estaba, ahora sí que estaba para ayudarlos. Siempre estaba para ayudarlos. Y por eso cuando le preguntó Moshe al pueblo, bueno, ¿está Yahweh con nosotros, sí o no? Y cuando vino el pueblo, pues esa pregunta seguía en pie. ¿Está Yahweh con nosotros, sí o no? No tengan miedo. ¿Sí? El pueblo de Israel como que estaba dudando cuando venía Amalek a atacar. Y si Yahweh no estaba con ellos, entonces por esa duda que tuvieron, por esa duda que tenían de que si Yahweh estaba o no, por la cuestión de cómo pidieron el agua, con queja y murmuración, porque es falta de fe, entonces Yahweh le molestó esa expresión. Entonces permitió que Amalek los atacara para darles una lección de que Yahweh el Eterno estaba con ellos. Por eso hay situaciones en la vida, mis queridos, que cuando si nosotros estamos acostumbrados a hablar de murmurar y de estar quejando y quejando, que es una expresión de falta de fe, entonces Yahweh permite situaciones que nos vengan a atacar, que nos vengan a sacudir, lo permite para que nos demos cuenta que Él está con nosotros y clamamos y confiamos en Él y podamos ver que ahora sí que lo tenemos de nuestra parte. ¿Sí? Él quería demostrarles, yo estoy con ustedes, pero como tienen duda, bueno, voy a permitir que venga este ejército, que venga este grupo a molestarlos, a atacarlos. Y pues Amalek los atacó y pues bueno, Yahweh les volvió a demostrar que él estaba con Israel. Nos muestra ahí también que los brazos de Moshe los levantaba y prevalecía el pueblo de Israel, los bajaba porque se cansaba, prevalecía el adversario. Ahora, los brazos de Moshe no tenían poder, no es de que eran los brazos poderosos de Moshe, sino estaba indicando que le estaba mostrando a los israelitas que cuando él levantaba las manos, entonces era una señal de que tenían que mirar
y mantenerse viendo al Eterno y no perder la fe en Él. Mirar hacia arriba, ¿sí? Que es un sinónimo de que nuestro Padre está en los cielos. Entonces, el levantar esos brazos era: no pierdas de vista, no quites tu fe en Yahweh, no quites tu fe en el Eterno. Ahora, Amalek realmente era un estorbo para Israel. Amalek no estaba, aunque nuestro Padre lo permitió que viniera a atacar, era un estorbo. Pues se interpuso en el camino que iba rumbo al Sinaí, porque en el Sinaí iban a recibir la Torá. Entonces se interpuso para que no recibieran la Torá, y por eso Israel tuvo que luchar de frente con una lucha de supervivencia. Ahora, aquí vemos dos áreas. Por un lado está Amalek, por otro lado está los egipcios. Si nosotros nos damos cuenta, los egipcios venían detrás de Israel y querían exterminarlos, querían aplastarlos, en fin, venían detrás en persecución. Israel iba caminando hacia la voluntad del Padre para recibir la Torá. Entonces Yahweh protegió a Israel, salió, dio la cara y los protegió. En cambio, si nosotros vemos acá ahora con Amalek, Amalek le salió, ahora sí que en el camino, atacó la retaguardia, como ya saben, es su estrategia, pero ellos salieron y confrontaron a Israel. Entonces Israel tuvo que pelear y sobrevivir. Ya Yahweh no lo iba a hacer directamente, sino que ellos lo iban a hacer porque iban avanzando hacia el Sinaí, donde iban a recibir Torá. Se interpone el adversario para que no vayan y lleguen. Entonces Israel tuvo que enfrentar y vencer a Amalek. Para nosotros en la vida diaria así es, ¿sí? Cuando nos están persiguiendo y nos están atacando por la espalda y van tras de nosotros, Yahweh de manera milagrosa siempre nos va a proteger, ¿sí? Pero, sí, o sea, recuerden, cuando iba caminando Israel, dice que el ángel se fue hacia la parte de atrás. Ahora, si nosotros estamos avanzando, yendo hacia adelante en obediencia para hacer la voluntad del Padre, y todo lo que se levante en contra nuestra para que no hagamos la voluntad, para que nos detengamos y nos desviemos, entonces nosotros tenemos que luchar. Tenemos que luchar con las armas espirituales que nuestro Padre nos ha dado. Tenemos que luchar para hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Ok? Él no lo va a hacer por nosotros. Está con nosotros. Nos va a proteger. Nos va a dar la sabiduría. Nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros estamos caminando hacia adelante para hacer la voluntad del Padre. Y si el enemigo se interpone para que no lo hagamos, entonces vamos a luchar. Vamos a luchar. Y nuestro Padre nos da la garantía que vamos a vencer si lo hacemos a su manera y como está en la palabra. Amalek quería enfriar el fervor que traía Israel. Quería enfriar ese entusiasmo que traía Israel, a pesar de que traía queja. No todos se quejaban. Siempre ha habido un remanente que cree. Siempre ha habido un remanente que le cree a Yahweh y hace las cosas como Él dice. Pero vamos a hablar en general, querían enfriar el fervor, el entusiasmo de Israel. Y yo quiero decirte que el enemigo va a buscar la manera de enfriar nuestro entusiasmo, va a buscar la manera de enfriar nuestro ánimo para que ya no caminemos y no hagamos la voluntad de nuestro Padre, para que no obedezcamos la Torá. Hoy sucede lo mismo y yo creo que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, fíjense, la palabra Amalek en la geometría suma 240. Y la palabra duda, que es la palabra Safek, S-A-F-E-K, Safek, significa duda, y en la geometría también suma 240. Entonces, cuando los sabios, por los estudios que han tenido, han mostrado que cuando hay palabras que suman lo mismo, hay algo que los conecta, hay una relación. Y en este caso, fíjense cómo Amalek y la palabra duda están relacionados. Entonces, la duda son cuestionamientos negativos. También la duda te puede paralizar, la duda te puede restringir. También la duda puede enfriar tu conexión espiritual con el Eterno. Entonces Amalek puede estar atacándonos, puede salir al frente,
¿sí? Y pues no va a salir una persona descendiente de Saúl para que no. Tenemos que ver también la parte espiritual, cómo está relacionado a Amalek con la palabra duda y que tenemos que exterminar. Así como el Padre dijo que debe de exterminarse a Amalek, nosotros tenemos que exterminar de nuestra vida totalmente la duda, porque la duda va en contra de la fe, ¿sí? Lo que es contrario a la fe es la duda. Entonces, eso está relacionado con Amalek, entonces tenemos que exterminarlo de nuestro corazón totalmente, lo que es la duda. Eso es preguntas o cuestiones negativas. Estar preguntando de manera negativa es falta de fe. Entonces decimos, la duda te va a paralizar, la duda no te va a dejar avanzar, la duda te restringe y te enfría en tu conexión con una conexión espiritual con nuestro Padre Eterno, con nuestro Mashiach. Entonces, en esta parte, bueno, quiero ir terminando, cerrando la enseñanza. Creo que hay bastantes cosas, pero bueno, en esta parte práctica, les ruego a mi Padre que sea de utilidad para nuestras vidas esta reflexión y que nosotros empecemos a trabajar, que empecemos a defendernos, que nos levantemos en fe, que empecemos a luchar en el nombre de Yeshua HaMashiach para obedecer la Torah. La manera de poder resistir al adversario es a través de la obediencia, ¿sí? En la carta que escribió Santiago nos habla eso, debemos resistir al adversario y él va a huir. Y la manera que tú y yo podemos resistir es permaneciendo en obediencia a la Torah. Bueno, pues ruego a mi Padre Santo que tú y yo seamos personas que luchamos por obedecer la Torah, que nos mantenemos en esa conexión espiritual, que no nos enfriemos en ese amor a nuestro Padre, porque el amor se refleja en obediencia. Y recordemos que en los últimos tiempos, dice Mateo 24, que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar? Precisamente es por esto, por Amalek, por la duda, porque la duda surge, se confronta y te empieza a poner dudas de la palabra, te empieza a poner dudas de los mandamientos y tu amor se empieza a enfriar, te paraliza, o sea, ni para adelante ni para atrás. Y recuerda que nosotros estamos en una carrera que vamos hacia adelante. Nuestra meta es obedecer totalmente a nuestro Padre. Pero la duda, que es sinónimo de Amalek, la duda va a querer paralizarnos, va a querer enfriar nuestro amor para que no lleguemos a la meta. Queridos amigos, escúchalo por favor. Reflexiona qué es lo que te ha enfriado. ¿Cuáles son las preguntas que te han paralizado? ¿Cuáles son las dudas con respecto a la Torah que te han paralizado y te han alejado? Hoy es el tiempo de retomar esto y hacer la voluntad de nuestro Padre. Hoy es el tiempo de erradicar la duda, como nuestro Padre dijo que debemos erradicar a Amalek. Es una lucha generacional, ¿sí? Y el final de la última lucha precisamente es exterminar a Amalek. Pero yo quiero decirte que ahorita, en nuestra tierra, que es nuestra vida, la lucha es ahorita y tenemos que exterminar totalmente la duda para poder elevarnos al nivel espiritual que nuestro Padre quiere que estemos, para poder ver lo que Él está pensando, para poder ver sus estrategias, para poder ver su voluntad que está en la Torah. La duda son plomos que no nos dejan elevarnos. La duda nos desvía ante su voluntad. Bueno, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te ruego, por favor, que nos des la sabiduría en donde estamos fallando, Padre. Perdónanos si hemos dudado hacia ti. Perdónanos si hemos dudado de tu palabra. Padre, nos duele haber dudado, pero hoy tomamos la decisión de creer a ti tu palabra, creerte a ti, Padre. Echamos fuera de nuestro corazón, de nuestra mente, todo pensamiento de duda. Lo arrancamos de raíz de nuestra vida en el nombre de Yeshua HaMashiach y decidimos creer, Padre, decidimos luchar por caminar en hacer tu voluntad cada día, Padre Santo, para darte la gloria, para glorificar tu bendito nombre con nuestra obediencia. Y queremos demostrarte cada día que te amamos y te lo demostramos con la obediencia. Padre Santo, te ruego por todos mis hermanos en todas las naciones, que seamos fortalecidos con tu espíritu y que podamos erradicar todos a ese Amalek que es la duda
ese Amalek que puede estar en nuestra vida y echarlo fuera y erradicarlo, exterminarlo en el nombre de Yeshua para que nuestra fe se consolide. Padre, bendigo a todos mis hermanos en todas las naciones y te ruego que tu Espíritu nos dé la fortaleza para que sigamos avanzando en fe y en victoria como quieres que lo hagamos. A ti sea toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Queridos amigos, qué bueno que pudimos reflexionar la Torah en este Shabbat. Les mando un fuerte abrazo. Soy tu amigo Ernesto Rosas. Estamos sirviendo en la congregación de Ministerio 710 acá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Aquí estamos para cuando gusten visitarnos, nos avisan para poderlos recibir y nos va a dar gusto tenerlos con nosotros. Que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael.